Si lo quieren ver así, el siguiente nivel que tendríamos que analizar a costos es, en este momento nosotros ya analizamos al tema de, por ejemplo, la habitación. Para que el fenómeno turístico de nosotros en la habitación o del fenómeno de hospedaje suceda, la habitación en sí requiere, para que la estancia de lo que nosotros le damos al huésped se complemente, ocupamos nosotros diferentes artículos dentro de la habitación. En este caso, estos artículos son artículos que tienen un cierto grado de consumo. Ya los analizamos, que son el agua, este es uno, la electricidad, ¿qué otro? Gas. En el tema de la habitación para el consumo. Ocupa agua, electricidad, gas y ¿qué más se consume en la habitación? La seguridad. Exactamente. Prácticamente el tema del consumo en unidades. ¿Qué para nosotros dentro de lo que surte a la unidad de negocio, que es la habitación, que es una unidad de negocio, que consume como tal es agua, electricidad y gas? Esto de aquí es el primer elemento del costo para nosotros, ¿eh? Es el primer elemento del costo. Para entenderlo dentro del punto de vista de referencia, las empresas fabriles o los sistemas fabriles tienen el mismo concepto de su primer elemento del costo, que viene siendo la materia prima per se. Vamos a analizar de forma rápida, de hecho ya lo vimos con el equipo, ustedes lo vieron en la clase 4, pero anterior, contigo lo vi varias veces. Yo recuerdo el tema de los insumos para la cocina. El primer elemento de consumo para la cocina, el primer elemento del costo, perdón, dentro de la cocina es la materia prima. Siempre, siempre. El primer elemento de consumo para la cocina es la materia prima, es decir, los alimentos. El segundo elemento del costo es el consumo. Y el tercer elemento del costo sería para el restaurante. Para el restaurante el primer elemento del costo es la materia prima. El segundo es el consumo y el tercero es la mano de obra. Para la habitación, el primer elemento del costo es el consumo, lo que consume dentro. Y nos iríamos a el segundo elemento del costo. Okay. El segundo elemento del costo hace referencia a esto de aquí, ya sé cuánto me cuesta esto de aquí. Pero aparte, no es el único elemento del costo. El costo de la habitación se integra por muchas cosas, todos los factores que intervienen para que la habitación suceda, para que eso suceda. Todos estos de aquí tienen que conjuntarse, tiene que haber agua, electricidad y gas. Y tenemos el segundo elemento también del costo que se requiere para que suceda. En este caso, al segundo elemento del costo lo determinamos nosotros, le llamamos nosotros, ¿cómo? La palabra, que si bien es correcta o incorrecta, habría que discutirlo, pero si el primero es consumo, el siguiente ¿cuál sería? ¿Dónde? No. Esto entra dentro del rubro del costo, no dentro del gasto. Ya vimos la diferencia. El gasto es aquello que no lo recuperamos. El costo sí. Y el costo es necesario para que suceda el fenómeno de la habitación. Si no tengo agua, si no tengo electricidad, si no tengo gas, si no tengo amenidades, técnicamente el fenómeno de la habitación no puede suceder. Pero por sí solo hay otro fenómeno que interviene. Y entendamos a esto dentro del elemento del costo, que si bien nos saltamos la parte teórica y nos fuimos a la práctica, entramos de forma directa. Y la palabra es, aquello que requerimos para que suceda, tiene que ser directo. Aquello que es completamente necesario para que el fenómeno de la habitación suceda, que es, en este caso, el consumo directo de la habitación de agua, electricidad, gas y amenidades. Pero además, hay otro fenómeno natural dentro del hospedaje que
necesitamos para que suceda y se llama mano de obra, ¿no? Si bien hay que entender y ocupamos la palabra mano de obra, hay que diferenciarlo del mano de obra viene del fenómeno fabril, es decir, del fenómeno de fabricación y de producción, en el cual había un trabajador elaborando algo, de ahí que sea mano, con sus manos estaba haciendo algo directamente el artículo per se. Sí, viene desde prácticamente el momento industrial antiguo en el que había una persona atornillando, martillando, dándole forma con las manos. Y el tema de mano de obra. Para nosotros no es tan en sí mano de obra, ¿ok? Pero se entiende y se le dejó el nombre de la palabra mano de obra porque se entendía que mano de obra era el gasto, y voy a ocupar la palabra correcta, la erogación en dinero que se tenía que hacer para que el fenómeno sucediera. Nosotros a esto le llamamos sueldos y salarios, ¿no? Pero específicamente sueldos y salarios, o en términos generales, sueldos y salarios, tanto es sueldo y salario del gerente como tanto es el sueldo y salario del mesero, como tanto es sueldo y salario del vigilante. Todos entran dentro del rubro de sueldos y salarios, pero el fenómeno de cada uno de ellos como sueldo es distinto porque intervienen y afectan al fenómeno del hospedaje, en este caso a la habitación, de forma distinta. Si nosotros entráramos a esto, y voy a extender acá nada más como un paréntesis previo, tengo sueldos y salarios. ¿Sale? Pero si entendemos que sueldos y salarios en realidad se comprenden y se entienden como todos aquellos los que la empresa, en este caso el hotel, va a tener que erogar, es decir, gastar, no lo pongan como gasto, sino tener que desembolsar entre las cuentas bancarias para que suceda. Y tanto es el del gerente, tanto es el del recepcionista, tanto es el de la reclamadora. Todos en esta instancia son iguales, todos son sueldos y salarios, pero no todos se los puedo llevar al fenómeno de la habitación. Tengo que llevar los sueldos y salarios que intervienen de forma directa. Y en este caso, ¿cuál sería? Ay, la mano se la mueve. Ya lo vimos en la clase, ya tenemos cosa de remembrar, ¿no? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuáles intervienen para que la habitación suceda? Que requerimos que una persona intervenga en la habitación para que el fenómeno del hospedaje suceda. La camarera, ¿no? O la, porque digo, también hay una cuestión de género de por qué sí mujeres. Pero también los hombres están en cama. Vamos a ponerle recamarista. Ya habíamos acordado que no vamos a ocupar la palabra cama. Recamarista. ¿Ok? ¿Qué otro? ¿Sí? A ver, pero aquí hay un tema de discusión rápida y es bueno que lo tomemos. ¿Qué hace la recamarista? ¿Por qué se diferencia de la limpieza? Pues porque la recamarista es la que se dedica solamente a la limpieza y el de limpieza pues no sé, el que tal vez puede limpiar los pasillos, tal vez vidrio. Ok, vamos a poner aquí de forma limpieza, pero a ver, descripción, ¿qué hace la recamarista? Pues la habitación. ¿Pero qué hace en la habitación? Puede tener la cama. Tiene cama. Ah. La regadera, por así decirlo. Prácticamente se aspira a la habitación. Sí, ¿no? Cuando tienen alfombra, ¿no? Mayormente casi todos los hoteles tienen alfombra. Entonces, usualmente le dan un trapazo ahí de aspirada a la habitación. Tienden la cama, ¿sí? Lavan el baño, ¿sí? La regadera se da un aseo muy sencillo. La regadera verifica que hay amenidades y si las hay, si ya están abiertas, cambia, se lleva las que ya están usadas, a pesar que nada más tiene el jabón, una usada, es muy común, se lo llevan y dejan uno empaquetado en usado. ¿Qué hacemos con ese jabón? Ya se ha platicado, podemos juntar todas esas pastillas ya usadas y las usamos para lavarles a detergente de telas. Es muy bueno, por cierto. ¿Qué otra cosa se recomendar? Ya lo dijo eso. Prácticamente el término se decía grandes rubros. Digo, si hay una descripción de funciones mucho más espesa, más grande.
que dice que tienes que levantarlo, tienes que doblarlo de esta forma, y la toalla debe tener forma de sí. Cosas como estas, ¿no? Pero directamente lo hacen ellos. Y tienes que decorar esto, por ejemplo, las cortinas, arreglarlas, abrirlas, cerrarlas, verificar que el control funcione, que el control esté, ¿no? También de repente creo yo que son las que hacen el primer chequeo de que el huésped se lleva o no se lleva las toallas, etcétera, etcétera. No se lleva porque las toallas sucias, se ponen limpias. Prácticamente hace el mantenimiento, primer mantenimiento de la habitación. Y el de limpieza, entonces, ¿dónde interviene? Pues yo digo que pasillo. No sé, tal vez igual puedes limpiar los vidrios del pasillo, por así decirlo, o los baños del lobby. Okay. Puede hacer también hacer el lobby, o sea. Podemos entender que el de limpieza es necesario para que el fenómeno de la habitación suceda. Pero es pregunta. Si no tengo quien limpie el pasillo, ¿la habitación sucede? ¿Vale? ¿Por qué? Que van a la habitación, O sea, si no hay quien limpie ¿cómo se llama? Si no hay quien limpie el salón, nadie se hospeda. Pues no, de hecho, tan así la limpieza como que no es tan importante Como la habitación en sí misma, ¿no? Hay un fenómeno muy discutido dentro del turismo y siempre caemos, es una discusión bizantina porque realmente siempre llegamos todos a lo mismo. ¿Pero de qué se trata? El asunto va en que si bien el personal de limpieza directo del hotel no podríamos considerarlo para que el fenómeno de la habitación sucediera. Ojo, el personal que hace la limpieza y mantenimiento de los pasillos, de las ventanas, no es necesario para que el cliente se hospede. Tiene mucho que ver en que el cliente se hospede. Porque de la puerta del hotel al trayecto de la habitación es un trayecto. Muchas veces eso influencia o tiene mucho que ver incluso desde la visión del hotel, llegando al lobby que se encuentra en. Tiene mucho que ver en que el fenómeno sucede, pero de forma más bien psicológica, no me acuerdo psicológica, pero sí tiene mucha influencia a la capacidad que tiene el cliente de influenciarse por las características de higiene que ve en el lobby. De ahí que vamos a tomar nosotros que el personal de limpieza sí interviene para el fenómeno del hospedaje. Por lo cual lo integraremos en el segundo elemento del costo. ¿Qué otro podríamos integrar? El del gerente evidentemente es el que no. Porque el gerente lo quitas y el fenómeno puede seguir sucediendo. Es más, podrías poner una recamarista que supiera lo suficiente de todo el hotel y podrías seguir funcionando. Pero en tal cual, la labor de la recamarista sí es necesaria. La de limpieza sí es necesario para que el fenómeno del hospedaje suceda. ¿Qué otro? Sí, sí. ¿Cuál? Desde las maletas, el que lleva las maletas. Gente que... Botones, yo me acuerdo mucho de una caricatura. No, ustedes estaban muy niños. Una caricatura que puede que algunos hayan visto en una retransmisión de Animaniacs. No, estaban muy chiquitos. Salían tres personajes, no sabes si eran un perro. Pues no, nunca logras definir si eran perros, ratones, porque tenían como blanco con negro, pero era como una burla de Mickey Mouse, pero de hecho hay muy buena, por cierto, todos están estudiando turismo, hay uno cantando todos los países del mundo, ¿no? Ah, sí. En esa, digo, era una serie que traía microseries internas, pues, después, por ejemplo, Pinky Cerebro sale de Animania. A todo esto que va porque había un perro que se llamaba Botones. Ahí salía una pequeña animación muy buena de una niña que era una bala, de como de 3 años, y sus papás siempre la dejaban, y le decían al perro, cuídale que no le pasa nada a Mandy, ¿no? Y el pobre perro, y la niña la ven salirse por la calle, pasando por construcciones, y el perro haciendo peripecias por salvarla, ¿no? Y la niña, si vieron la película de Deadpool, ¿cómo se llama? La chica que es Loki, todo pasa, camina y se cae, hagan de cuenta así, pero con el perro. Dicen que la suerte no es un poder. Hagan de cuenta que
sobrevive de su tipo que hace. Técnicamente me da mucha risa porque cada vez que botones, yo de niño la veía mucho y el perro se llamaba, en español pusieron botones, y hagan de cuenta que Mandy nada le pasaba, pero porque todo le pasaba al pobre perro. Empujaba a la niña para que no la atropellara el camión y lo atropellaba el camión. Y creo que tiene mucho que ver con el fenómeno de los botones en el hospedaje. Porque es bien interesante lo que sucede. ¿Alguno de ustedes no ha trabajado con botones? ¿No? Pues nada más se quedó con las maletas de la habitación. Yo sí, y mis papás. ¿Eh? En la casa, ¿no? Todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Dice. 24/7, habla de 24/7. Y hay una diferencia entre qué tanto eres el botones y qué tanto eres el asistente personal, ¿no? De que tú eres de los que te daban y te mandaban por las tortillas y te quedabas con el cambio. Ah, sí, yo iba a la Digo, es que el fenómeno del botón es prácticamente es ese. Porque no únicamente te lleva las maletas a la habitación. De repente también son aquellas personas dentro de del hospedaje en el cual el huésped le confía que le transfiera, le traiga, le adquiera algo. Ahí te van 300 pesos, tráeme una pizza, ¿no? Ahí te van 200, tráeme una botella. Digo, aunque no es muy común que suceda, pero sí es dentro de lo más común, oye, tráeme esto de tal lado, tráeme. Es muy interesante el fenómeno que pasa en ellos de aquí. Y están desapareciendo cada vez más, honestamente. Y es como que un asterisco, porque muchas veces ellos no reciben un sueldo, a veces van más por el tiempo. Algunos hoteles los están incluyendo más al tiempo las propinas, otros sí los tienen indexados a un sueldo. Hay un fenómeno muy interesante que pasa. Y vamos a considerarlos para el ejemplo, vamos a considerar los sueldos de forma muy escueta. ¿Qué otro? Sí. Bueno, tenemos una recepcionista. Okay. ¿Qué otro? conserje. Sí. Es el de limpieza, ¿no? Todo nuestro personal de limpieza. Y es que hay que entender la diferencia de conserje, el que tú dices cuál. Uno es el que hace limpieza, pero hay otro conserje. Por ahí los tratamos entonces de ocupar. Más bien, el conserje que nosotros preferimos es el que hace el mantenimiento. Que son todas esas personas que, recuérdenlo, se descompuso la puerta, hay que cambiar la perilla, hay que arreglar el marco, hay que cambiar el vidrio roto de la ventana, una habitación tiene una fuga, hay que arreglar esa fuga, que no sale agua del lavabo, que la regadera está tapada, casi todo ese mantenimiento normal de las instalaciones también entran de forma. ¿Por qué? Porque sin ellos el fenómeno no sucede. El recepcionista es un fenómeno también interesante y lo hemos discutido en otras clases porque se entiende, perdón ustedes, la recepcionista entra más al tema de ventas, como personal de ventas, porque es el que tiene el primer contacto. ¿Vale? Podríamos incluirlo. El de qué tanto influye en el tema de este de aquí, lo marco con un color diferente, porque hay un fenómeno interesante que tenemos que entender. ¿Qué pasa con la recepcionista? En algunas otras cuatrimestres discutimos el fenómeno de la recepcionista y lo planteábamos nosotros a la recepcionista o a los recepcionistas como parte del personal de venta, más que el de mantenimiento o el directo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el primer contacto y no necesariamente el fenómeno de la habitación sucede con ellos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos un sitio de reservaciones, es prácticamente igual, lo harían allá. Que sí, pero ¿por qué sí es elemental el tema del recepcionista? Y es donde es muy discutido también. De si lo absorbemos como un costo o lo derogamos como un gasto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto de él o la recepcionista se requiere para que el fenómeno de la habitación y del hotel en sí empiece a operar? Y vamos a darnos cuenta que realmente si lo tomamos como un tipo vendedor, tiene un fenómeno, pero si lo tomamos como el personal de contacto para atender directamente al huésped, sí tiene que ver todo completamente. Para este ejercicio vamos a tomar al recepcionista como parte del fenómeno del costo para este ejercicio. ¿Qué otro podría entrar aquí?
por lo que es de la barba. Ese, muy bien. ¿Cómo se llama? Blancos. Todo de lavandería y blancos. Todo lo que es lavandería y blancos. Con el único que nos faltaba. Bueno, pero falta otro, creo que falta otro. ¿Qué hacen ellos? A ver, Samuel. Fierro viejo que venda. Hiciste como la chamaquita. Colchones. El trabajo en la chamba de este personal usualmente es literalmente lavar. Digo, no lo hacen a mano, tienen todo un tema de equipo de apoyo de lavandería. Hay hoteles, muchachos, que están desprendiéndose de este y lo están tercerizando. ¿Qué están haciendo? ¿Sabes qué? Yo no voy a poner maquinaria, mejor contrato una empresa que me lo haga. ¿Dónde? Es lo que vamos a ver ahorita, ¿qué sale más barato? Depende del nivel de ocupación. Por ejemplo, hay hoteles muy grandes en el que ya les es costeable mejor tener ellos su propio por la cercanía, el tiempo y el servicio directo que quieren ofrecer. Y tengan en cuenta que muchas veces este de aquí no únicamente hace la lavandería de los blancos del hotel, también hace la lavandería y la tintorería de los huéspedes, si es que son los hospitales. Ojo, bajo el costo extra. ¿Qué quiere decir? Te puedes dejar tu ropa sucia al hotel, échamela a lavar, ¿no? Y ellos están prácticamente lavan, doblan y en sus casos planchan y te lo regresan a tu habitación. ¿Vale? Es un fenómeno también, ya más del tipo de turismo de 4 estrellas, 5 estrellas, digo de 5 estrellas. Ya vieron la clasificación, ¿verdad? De hotelía. Yo recuerdo que estaba viendo un día con Carlos. Creo que era con ustedes, ¿no? No, creo que se lo dejó a... Sí. Sí, ¿no? Todos creo que lo van a volver a ver el cuatri que sigue, porque yo recuerdo que en una clase con el profesor Yaca lo empalmamos, digo, estábamos discutiendo y el grupo que lo estaba viendo lo acaba de ver. Creo que fue el grupo de aquí, donde ven, y ahí se nos acaba de dejar de tarea, de cuál era, cómo se clasificaba. Porque además hubo una modificación y este año se hizo una modificación a la clasificación de los tipos. Interesante. De cuáles son Gran Turismo, 5 estrellas, Elite, bla, bla, bla. ¿Listo? En este entendido nos vamos a quedar nosotros y vamos a empezar a ver qué pasa con el segundo elemento del costo. Tuvimos el primero, que es el del consumo, ya vimos cómo afecta, y vamos a integrar el segundo elemento del costo. ¿Vale? Y empezamos de la siguiente forma. Por cierto, tengo el primer elemento del costo, lo vemos ahorita, el tercero, ¿cuál sería? Si en el restaurante el primer elemento del costo es los alimentos, el segundo es el consumo y el tercero es la mano de obra directa o los sueldos salarios directos. ¿Cuál sería el tercer elemento del costo? ¿Creen que hay un tercer elemento del costo? Pregunta para ustedes tres que están ahorita aquí. De nuevo. En el restaurante, el primer elemento es la materia prima, alimentos. El segundo elemento es el elemento de consumo, electricidad, gas. Y el tercero es la mano de obra. En la habitación, en el hotel, el primer elemento es el segundo del restaurante. El tercero es el segundo, es el tercero. ¿Se entiende? Que hay uno extra antes en el hotel. Digo, en el restaurante, perdón. En el hotel hay un elemento del costo antes de este. No sé. Los alimentos se recorren y se vuelven el primero. Es consumo, segundo, tercero. ¿Creen que haya uno que siga? A lo que me refiero es, en el restaurante tenemos un elemento básico del costo antes que es la materia prima. ¿Creen que tengamos uno más después de este? ¿No? Ustedes se llevaron por ahí unas diapositivas que se supone que hicieron, en las que les preguntaban los elementos del costo, ¿no? ¿Dónde? Tengas costos, gastos indirectos. Digo, a descripción de... Digo, porque no hemos entrado nosotros tal cual de lleno a la parte teórica. Nos fuimos
así de bote pronto a la práctica para entender después la teoría. Nos quedamos en ese segundo elemento del costo, borro esto de aquí y vamos a ver qué sucede en términos prácticos. Esto era la introducción de forma rápida para entender qué vamos a hacer. ¿Okay? En el ejemplo que veníamos trabajando, nuestra habitación nuestro ejemplo eran 50 habitaciones, ¿no? ¿Sí? A ver, tienen una hojita que ustedes hicieron por ahí, en el que apuntaron el total de capacidad máxima. ¿Lo recuerdan? Teníamos 50 habitaciones. 50 habitaciones. ¿Por cuántos días? Por 30, ¿no? Por 30 días. Esto significa que tenía una ocupación total, potencial de ocupación. Está el potencial de ocupación de cuántas habitaciones en total. Primero eran 50 por 30, 1500. Era 50 por 30 y esto daba igual a 1500. Luego estos 1500 lo multiplicábamos por el 80%. Y nos daba esto 1200 habitaciones. Este es mi potencial de ocupación estándar, ¿vale? El POT es 1, que es el potencial de ocupación total. POT es potencial de ocupación total, que es el más sencillo de todos, el total de habitaciones por 30, o el total de días del mes. Y tengo otro que es el que acabamos de sacar, que no vimos, lo sacamos en la clase anterior, pero no vimos que era, es el potencial de ocupación estándar, que es sacar el porcentaje de desviación estándar que nos podría dar realmente qué tanto podemos empujar la ocupación del hotel. Y en este caso es el 80%, ¿vale? Ok. ¿Por qué es importante el potencial estándar? Porque sobre el estándar construimos nosotros el siguiente ejercicio. Ojo, hay hoteles en que su, ¿cómo se llama? El porcentaje estándar anda rondando el porcentaje del 65. Y tiene que ver con una fórmula. Este de aquí sí tiene una razón de cálculo. Sí hay una forma para sacarlo. No es tema de nuestra materia cómo se llega a este porcentaje. Ustedes van a ver una materia en la que determinan este de aquí. La van a llevar con el profesor Carlos. Hasta donde yo recuerdo, ¿eh? Nosotros nos quedamos con ese porcentaje que ya nos brindó esa información para poder construir lo siguiente. Estas 1200 habitaciones que tenemos, el potencial de hospedaje, potencial estándar, es muy básico porque se va a convertir en un factor de distribución. Vamos a ponerlo completo. Este de aquí se va a convertir en el factor natural de distribución. Y ojo, aquí empieza lo divertido. Porque ya sé qué tanto puede ocupar una habitación. ¿Ok? Tengo 1200 habitaciones. Todo lo que voy a empezar a hacer a partir de ahorita va a estar construido y diseñado en el potencial de que pueda ocupar 1200 habitaciones. ¿Y cómo sucedería? Así. Primer ejemplo. Ahora. Pensemos en el siguiente ejemplo. Una recamarista, ¿ok? Gana, para no borrarlo, lo voy a apuntar aquí. Gana 120 pesos diarios. Como ejemplo. 120 pesos diarios. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Cuánto ganaría en el mes? ¿Por qué? A ver.
26, ¿no? Ajá. Sueldos y salarios. Muy bien, a ver. Vamos a pensar primero en semanas y luego en meses. Funcionaría así. 120 pesos diarios lo multiplicaríamos por 6 días laborales. Por 6. ¿Qué explotadores somos, no? Esto nos da igual a 720 pesos. Estos 720 pesos, posteriormente, ¿qué hago? Los multiplico por ¿cuánta semana? Por 6 días. Ese por 4 semanas que tiene el mes. Y me daría un total ahora sí de 3,000, ¿qué? 2,880. Sí. $2,880. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Qué significa estos 2,880? A ver, ¿qué es? ¿Dónde? A ver, es un costo, ¿no? ¿Qué sigue? A ver, ¿qué harían después? Pues eso No me interesa tanto el anual. Aquí ya no nos vamos al año. ¿Qué harías, Carlitos? Ya tienes el sueldo mensual. ¿Qué harías? En el caso de que lo tengas agregado, sí. Y tenemos que contemplar. A fórmula así de rápido, trae todo un sistema de un mecanismo completo de cómo se calcula esto. Y es complejo, de veras es muy complejo el determinar la seguridad social. Tan complejo que a veces tenemos gente que nada más se dedica a eso en el mes. Pero usualmente viene siendo el 50% del costo. ¿Cuánto sería? Multipliquen este por 50%, que es el costo de seguridad social. Lo voy a poner así, CSS, es el costo de la seguridad social. De ahí que muchos lugares no quieran dar de alta a sus trabajadores, porque prácticamente es el 50% extra de lo que les pagan. Aquí da 1,440. 2,000, a ver, más 2,880 que nos daba de su sueldo. ¿Cuánto, perdón? 4,300. Ahí está. Este de aquí es el sueldo completo de esta recamarista. 4,320. Ahora, ¿dónde viene el truco y qué es lo que quiero hacer? Ya sé cuánto del primer elemento del costo le corresponde a cada habitación para un periodo de una noche. Ya sé cuánto me cuesta a mí una noche de gas, electricidad y agua en el servicio. Ahora quiero integrar a ese costo que ya sabemos determinar, quiero integrar el segundo elemento del costo, el sueldo y salario directo. ¿Cómo le incrementamos el sueldo de estos 4,320 a la habitación? Aquí el esquema de distribución empieza a cambiar. ¿Cómo lo les llamo? Pero antes le quité vuelvo de confort y todo eso. Aquí ya está, no, aquí está. ¿Qué pasa? La empresa tiene que pagar mensualmente el 50%, básicamente, es entre el 40 y el 50%. Depende de las prestaciones. Pero vamos a dejarlo que en términos está chutando el 50% de seguridad social. Y aquí hay dos sopas que pueden hacer ustedes. ¿Sabes qué? Pues la seguridad social lo absorbes como un gasto y este te lo dejas como un costo. Vamos a ser verdaderamente colmilludos y ¿sabes qué? Vamos a cobrarle la seguridad social de mi cliente, digo, de mi trabajador al cliente. Ahora, sí, porque sea ganancia, ¿no? Que realmente es lo que hacen todos. Los impuestos de una u otra forma se vuelven parte del gasto, del costo indirecto de la habitación. Y quiere decir, cuando ustedes pagan por un servicio, muchas veces ese servicio es alto porque el que está distribuyendo el costo planeó no absorber de su ganancia
la seguridad social y prefiere cobrárselas a usted. Un ejemplo claro de eso es el IVA. Eso lo vemos nosotros en cuenta 3. Pero nos quedamos ahorita aquí. ¿Qué hacemos en esta instancia? Tengo 4.320 que yo como empresa tengo que gastar para que el fenómeno de la habitación esté sucediendo constantemente. Por lo cual, si de la forma que, si requiero electricidad para que la habitación suceda y se la estoy cobrando al huésped para que suceda, ¿por qué no cobrar el sueldo de la recamarista también con el total de seguridad social? ¿Cómo le incremento el gasto? No sé. ¿Qué pasaría? En el ejercicio anterior la habitación nos estaba costando 255 pesos. ¿Cómo lo distribuirías a los otros? Pues ya tenemos bueno, sí, los 4.320. Ajá. Puede decir que eso cuánto pagaríamos diario, el diario cuánto se tarda en hacer la cámara y eso por descripción. Sí, sí, sí. Tienes completamente la idea, pero es demasiado lo que tienes que hacer para hacerlo. Yo lo dividiría en pepitos, ¿sí? Sí, también. Y es la parte, pero primero hay que hacer. ¿Cómo lo harías entonces? A ver. Tengo mi 4.320. Voy siguiendo tus instrucciones. ¿Tú qué harías? Tengo 4.320. Dices que lo divides entre qué? Pues primero el día. Entre días. ¿Cuántos? El de 30. Entre 30 días. Lo que tiene el mes, ¿no? Pero los días que no labora, de todos modos te lo estás pagando. Te estás pagando todos los 30 días de. Acá lo multiplicamos por 6, que es lo que le pagamos, ¿no? Es prácticamente el sueldo de la semana. Pero para nosotros se vuelven días para distribuirlo entre cuánto me cuesta el día, ¿no? ¿Cuánto? 140. Ok. Luego eso entre las habitaciones. Y viene una duda natural, y vamos ahorita ahí. 4.320 de lo que nos cuesta el sueldo entre 30 días. ¿Cuánto da otra vez? ¿Siendo qué? 144. ¿Qué? Pesos, ¿no? Por día. Eso es lo que me cuesta a mí el sueldo de ese recamarista. Ahora, la pregunta es, de estos 144, ¿cuántas habitaciones hace ella? Lo que tú decías. 1, 2, 3. ¿Dónde? ¿Cuántos te quedan? ¿Por qué? ¿Por qué hacen 12 al día? ¿Cuántas horas trabajan? 8. ¿Cuánto se tardan entonces en promedio? ¿Eh? No, yo les apuesto que hay recamaristas tan duchos que tienen la cama en 2-3 minutos. Te tardan más en... No, sí. Es que esas camas llevaban sobre la Sí. funda sobre funda, las señoras llevaban. Y la cocha también. Digo, los... Eran 2 cámaras. Literalmente todos se meten abajo de por acá. ¿Eran qué? Hay videos muy interesantes ya de recamaristas que ocupan para capacitar a la gente. Yo me quedo impresionado de cómo lo hacen. Parece que lo hacen ver tan sencillo. 3, 4 movimientos y ya prácticamente acomodaron un lado, se separan y en lo que un movimiento están haciendo una cosa, con la otra mano están doblando otra cosa. Digo, eficiencia de movimientos al 100%. Y obviamente requieres que el almidón esté perfecto, ¿no? Al tema para que lo puedas planchar así. Pero regresando nada más aquí rápido. ¿Pueden hacer cuánto? 12 habitaciones, sí. Y regresemos en el qué tanto, pero aún así, de todos modos, ¿cuánto de las habitaciones totales hace? Okay. ¿Cuánto de las habitaciones totales hace? Ojo, porque nada más tiene 50 habitaciones. O sea, se avientan 12 ya, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Están todas las habitaciones ocupadas? No siempre. De ahí que tengamos el factor de aquí.
¿Vale? Sí, se dividen por piso, de repente tienes cuadrillas que trabajan, tú tienes este lado y en lo que la camarera está cambiando sábanas, llega otro y se lleva las toallas y que ella quitó y le pone las limpias y después ella las acomoda. Hay cuadrillas de trabajo ya muy integradas. Pero ahorita vamos para allá. Pero nada más en este elemento, ¿qué hacemos para el costo de ese? ¿Cómo lo chutamos? ¿No? Tendríamos nosotros que en paralelo tener otro referente que lo hacemos el cálculo prácticamente nomás una vez. Pero para que lo entiendan. Tengo 1200 habitaciones posibles de potencial al mes. ¿Cuántas tengo al día? Si aquí lo multiplico por 30, divido 1200 entre 30. ¿Cuánto da? 40, ¿no? 40. Cuando tengo 40 habitaciones diarias, ¿sale? ¿Sí o no? Estas 40 habitaciones diarias, muchachos, son mi factor de distribución diario. Te voy a llamar FDB. Se llama factor de distribución diaria. ¿Ok? ¿Qué hace referencia a siempre vamos a estar trabajando ese factor de distribución diaria con habitaciones? Hace referencia no a costos, sino a habitaciones. ¿Cuántas habitaciones potenciales diarias están trabajando? 40. No las 50 que habíamos planeado, sino las 40. Entonces, si este factor de distribución diario, que lo vamos a abreviar, nos encanta para esta materia ocupar abreviaciones, el FDD, ¿vale? ¿Sí? ¿Es igual a cuánto? 40. Muy bien. ¿Qué sigue entonces? 144 entre 40. ¿Cuánto? Ahí está. 3.06, ¿no? ¿3.60 o 3.06? ¿Cómo? Ah, entonces 3.60. 3.60. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Y voy a tomarlo en el ejemplo y lo tengo apuntado ahí arriba. En el que hicieron el martes, miércoles pasado, la clase anterior, el costo de la habitación en el ejercicio 3 daba 255. Voy a hacer un cuadrito aquí. Daba 255.14, ¿cierto? Era lo que les dio el ejercicio anterior. ¿Qué tendría que hacer a esos 255? Sumarle 2, 3, 4, más 3 pesos con 60. De la persona que trabaja la habitación. Digo, entre comillas, ahorita el primer paso sería verlo así. ¿Cuánto sería? 258. ¿Punto qué? 74. ¿Quién decía que iba a ser muy alto? Creo que fue Samuel, ¿no? O el otro Samuel. Realmente no fue tan alto, ¿cierto? Porque ella le estás incluyendo su seguro. ¿Dónde? Ella le estás incluyendo su seguro. Si no fuera el seguro y lo quisiéramos absorber como costo, sería la mitad, ¿eh? ¿A qué me refiero? No sería 3.60, sería 1.50. Pero aún así, al costo de la habitación fue poquito. Porque, ojo, ahorita nada más faltan los demás. Quito tantito este ejemplo para que vean hacia dónde va. Y voy a borrarlo del factor de distribución diaria. Y me quedo con Todo el seguro con un peso. ya tengo los 4.320 ahí, ya puedo quitar este de aquí. Y me quedo que era 360. Pero eso es de un trabajador de recamaristas. ¿Cuántas tengo? Tengo 50 habitaciones. Pero realmente estoy trabajando en 40, pero tengo 50.
¿cuántas recamaristas crees que realmente necesitaría el hotel todo el mes para funcionar? 3 o 2. Yo digo que sí. O 3 o 2. No más son 50 habitaciones. Exacto, por tres. Ojo, es el hace diario, pero las hacen todas al mismo tiempo. Ah, no, es que. ¿Hay un horario de hacer habitaciones? No, ese es el delito. No, pero me refiero, hay un horario en el que, por ejemplo, a las 3 de la mañana están haciendo habitaciones. Ah, es que por la problema, no sé, Es que no sé qué era. Sí, supongo que es un día a las 2. ¿Mandé? Sí hay un horario en el que se hacen las habitaciones. Digo, no lo van a hacer a las 3 de la mañana, te van a tocar a las 2 de la mañana, vengo a hacer tu habitación, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Esa es otra historia, ¿no? Si te llega a las 2 de la mañana y dices, soy la Mucama, pues bueno, ya es otro servicio. Acá, ¿no? Ahorita vamos a atender la cama, ¿no? Ok. Entonces, sí hay un horario en el que prácticamente trabajan, ¿no? Pero igual está antes del check-out. ¿De qué hora a qué hora está? Es el más habitual que trabajen recamaristas. Prácticamente vamos a encontrar que es de las 10 de la mañana que arrancan las cuadrillas, porque usualmente tenemos huéspedes muy madrugadores que a las 6 de la mañana ya se fueron. Pero tenemos otros que a las 11 de la mañana siguen bien. Entonces, de repente, ¿cómo se organizan? Entran a trabajar usualmente son trabajos diurnos, es raro que sean nocturnos, y sí tienes personal nocturno, pero está prácticamente de acuerdo. El grueso de trabajo usualmente lo tienes diurnos y entran en la mañana y salen aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana. Y ahí, a partir de ahí entra la guardia nocturna. Porque el grueso de trabajo usualmente va a rondar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que es cuando vamos a encontrar dentro de los hospedajes a las recamaristas volando por todo el hotel. Es muy divertido porque entras a esa hora en un hotel y es cuando más personal de repente ves en pasillos. Y que entran y que salen y que entran y que salen. Porque entre comillas es la hora en que sale un huésped y entra y ingresa el nuevo. La hora del check-out. Y entra el tema del check-in. A veces el check-in es incierto porque tú llegas a la hora que... Pero te obligan a salirte de la habitación ¿a qué hora? En algunos casos a la 1, ¿no? 12 segundos. Y es el tiempo promedio que le dan y ponen como la hora de check-in. La hora usualmente de check-in es después de las 3 de la tarde. Dejamos ese espacio nosotros de las 12 a las 3 para que sería la hora más activa de las reclamaristas, que es hay que hacer toda la habitación. Y regresamos al punto. Con toda esa información ya de sabiendas, ¿qué pasa entonces? ¿Cuánta gente realmente requiero para estas 50 habitaciones al mes? Tomando en cuenta que también tengo guardia nocturna. ¿Cuántas creen que sean? Podemos pensar que es una por cada 10 habitaciones. ¿Cuántas podía ser? 5, ¿no? ¿Cuántas habitaciones hace una recamarista al día? Entre 10 y 12, ¿no? El estándar de distribución es aproximadamente, en un trabajo holgado, 1 por cada 10 habitaciones. ¿Ok? 1 por cada 10 habitaciones. Entonces, sabiendo esto, que tengo un recamarista por cada 10 habitaciones y el total de habitaciones son 50, tengo 5. ¿Sale, vale? Tengo entonces, ¿qué es más fácil? ¿Multiplicar el total por 5 y dividirlo después o este final multiplicarlo por 5? ¿Vale? El final multiplicarlo por 5, sí, porque es más rápido, ¿no? Pero no siempre sucede eso. ¿Por qué? Porque no todos les pagan 5. ¿Qué pasa? Aquí estaríamos partiendo del supuesto en el que todos ganan igual. ¿Pero qué pasa cuando uno gana más que otro? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si tu recamarista ya tienes con él varios años y le has ido incrementando, dando ciertos beneficios, subiéndole el sueldo? No es el mismo para todos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Nosotros tomaríamos a referencia de lo que hacemos es tomar el marcador rojo ya está.
el siguiente lo podemos ocupar a Wanda. Cosmo, todo esto. Usualmente lo que hacemos es tomar el total de sueldos y salarios de recamaristas y dividirlo entre 30, ¿va? Lo cual se podría traducir de la siguiente forma. Pensemos nada más ahorita de forma rápida, en el primer ejemplo, que fuera, ¿cuánto sería, si hablamos de 5, cuánto sería un equivalente? 4.320 por 5. Pensemos que el total fuera, en un mundo perfecto, 21.600. Ese es realmente el que tomamos. 21.600 entre 30 días, ¿cuánto es? ¿Seguros? Entre el factor de distribución, el FDD, que es, este de aquí, nada más de referencia, es de 40, ¿no? 720 pesos entre 40, ¿cuánto da? 18. Ahí está. 18 pesos de sueldos y salarios. Entonces, ¿qué haría? Vamos con tantito con Cosmo. Hago un pequeño paréntesis aquí y tendría que ir sumando. 255.14 más 18 pesos, ¿cuánto es? 273.14. Ahí está. Ya le cobré a la habitación. Eso es lo que me cuesta a mí al día el sueldo y salario de los recamaristas, ¿eh? Al día. Por cada habitación. Cada habitación a mí me cuesta que me hagan cada habitación. ¿Qué significa este 18? Este de aquí es el costo. Voy a ocupar unas abreviaturas, apúntenlas porque a mí no me queda el espacio. Pero este de aquí y déjenme otro color. Estos 18 pesos que saqué aquí significa, y es largo el nombre, costo, así me alcanza, costo de sueldos y salarios diarios por recamaristas, ¿vale? Que la habitación, que cada, y es, perdón, recamaristas por habitación, discúlpenme, por habitación. ¿No dice recamarista es por habitación? ¿Eh? Después del salario. Es costo de sueldo y salario diario por recamarista por habitación. O sea, no por recamaristas, sino de recamaristas, del servicio de limpieza de la habitación, entendiendo así. ¿Me puedes quitar recamarista? 4.330 por el total de recamaristas que tienes. ¿Sí? 4.330 por 5. 4.330 por 5 da. Para este ejemplo estoy ocupando que tengo 5 recamaristas nada más. 18 pesos del total de el sueldo y salario de ellos nada más. ¿Sale? Recuerden que mi factor de distribución es 40 habitaciones al día. ¿Cuántas puede hacer cada recamarista? Pues bueno, eso rollo, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es que realmente del total de ellos le vamos a ingresar 18. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué otro tendríamos costo subir? ¿Por qué no lo dividimos entre total de entre el total de recamaristas? Porque prácticamente nada más una recamarista que hace la habitación, ¿no? ¿Sí o no?
Podrían pensar ustedes en esta cantidad de 18, después dividirla entre nada más la habitación. ¿Cuánto es? Todo esto de aquí. Pero ¿por qué no hacemos eso? A ver, Alonso, ¿por qué no haces eso? Piénsale, piénsale. Tienes 18 pesos aquí en total. ¿Y por qué no los 360? Tú, Carlos, a ver. ¿Por qué no lo llevamos ahí? ¿Por qué no? Tienes un costo por habitación diario de 18 pesos, que es la suma total de los recamaristas. Pero no todos los recamaristas trabajan en una sola habitación. Nada más un solo recamarista. ¿Qué pasa ahí? ¿Tomamos este completo a 2.73 o nos quedamos con el 18? Necesito cobrárselo a la habitación. Me quedo con los 3.60 de cada trabajador porque únicamente es uno el trabajador el que hace la habitación. No son los cinco recamaristas, las 5 recamaristas, no las 5 trabajan en la habitación. No de repente van a hacer la recámara 5 personas al mismo tiempo. ¿Vale? Podría entenderse que sí tienes más ganancia, pero sucede algo que de repente puede que imagínate que son 60 recamaristas. Se multiplica esto en vez de esos 360 en vez de por 5 por 60. Y se te dispara. La pregunta es, ¿por qué no ocupamos qué hacemos? ¿O tomamos el total del costo de recamaristas por habitación? ¿O lo llevamos al costo individual? Y la respuesta sencilla es que tenemos que hacerlo de forma individualizada, porque únicamente un recamarista trabaja por habitación. En este caso me va a dar 360 otra vez, pero aquí lo que tengo que hacer es dividirlo entre el total de recamaristas. Y en este caso sería, una vez que tengo estos 18, 5, ¿no? Y me daría otra vez estos 360. ¿Pero por qué lo tengo que volver a dividir? En este escenario, porque vamos a ver qué pasa cuando no todos ganan lo mismo. Y es el ejercicio que se van a llevar. Es el ejercicio que se van a llevar. Les va a salir publicado y lo van a traer para mañana. Ahorita vamos a tomar como punto de referencia el costo que nos dio en el ejercicio 3, que fueron 255.14. Les va a llegar un ejercicio, y van a tener ustedes un ejercicio, en el que van a tener que construir ustedes de total de sueldos y salarios por la recamarista, distribuirlo al costo de la habitación. ¿Ok? ¿Y cómo se haría eso? Va el primer ejemplo de cómo se resuelve la tarea, que es para mañana. Y vamos a hacerlo. Ahora sí vamos a explicarlo con paso A, B, bueno, los equivalentes A, B, C y D. ¿Apuntaron todos los factores? Sí. A ver, ¿cuáles son? A ver, por favor. Te voy a robar unos. ¿Cómo para los rollos? Mis compañeros de aquel lado ya dejaron de abrir las papas porque siempre les estoy taloneando sus papas. Bueno, a ver. ¿Cuántos factores ocupé ahorita? ¿Cuántos sacamos? ¿Los apuntaron? Este es 1. 2. 3. 4. 5. Hay un montón de factores que vamos a ir dividiendo. Va, y va la explicación de cómo lo vamos a ir haciendo. A ver.
El FDD, que es de 40, es muy importante. Tenemos el POT, el POE, acá está ya, el FDD. Tenemos, aquí está el costo diario total y el costo por recamarista, van varios. ¿Vale? Y vamos a recapitularlo todo por otras cantidades. 4.300. Apunten, ¿qué apuntaron? Pasaremos al primer escenario o al primer ejercicio, o el primer elemento, que es el paso 1. ¿Cuál fue ¿Cómo exactamente? ¿Qué es qué? ¿Qué hicimos ahí? A ver, paso A. El número de habitaciones. ¿A cuánto fue? 50. Luego, este es el A. Luego sigue el B. Días del mes, ¿no? El inciso C es el afamadísimo ¿qué era? Fíjate. No es porcentaje. No es potencial, total. Es, vamos a ocuparlas completas, es potencial de ocupación total. Nada más por este ejemplo, que siempre lo vamos a llamar nosotros el POT, que no es otra cosa que multiplicar A multiplicado por B. ¿Sale? Entonces el POT es igual a 30 por 50. Multiplicado por 50. El POT es igual a 1500. Este es el C. Luego viene la D, que es el POT. Bueno, aquí lo que realmente vamos a hacer es el potencial de ocupación. 50 por 30. Le puse 30. Perdón. Gracias. El potencial de ocupación estándar. Aquí nos viene ese que nos dio 40. Que este resulta, y lo vamos a llamar nosotros a este tema, POP, que es de multiplicar el inciso C, lo voy a multiplicar por un factor T, y lo voy a poner entre comillas, es factor de ocupación extra. En este caso es 80%. ¿De dónde saqué ese 80%? De un antecedente histórico que por ahí hay una fórmula para determinarlo. En este caso, este 80% yo se los estoy dando. Pero sí hay un mecanismo de cómo se distribuye. Factor de ocupación está. Entonces, pila. Muy bien.
Y este de aquí entonces sería igual a 1500 por 80%, que es 0.80, ¿no? Y esto da igual el potencial de ocupación estándar, me da igual a 1500 por 80%, 1200. Esto lo que da son habitaciones. ¿Qué quiere decir? Que tengo un potencial de ocupación estándar al mes. Voy a poder tener un total de 1200 habitaciones. Hasta el paso 1 se ocupa para muchas cosas, ¿eh? El paso 1 que estamos haciendo aquí se ocupa para muchas cosas. Por ejemplo, para presupuestar. Si yo tengo un potencial estándar de 1200 habitaciones y yo mi precio final al consumidor lo he fijado en 900 pesos, para que vean para qué sirve. Un ejemplo. Yo al cliente, al huésped, le cobro 900 pesos por la habitación. Y tengo un potencial estándar de 1200. ¿Cuánto es mi ganancia potencial? 900 por 1200. ¿Cuánto ganarías al mes? Tienes un potencial de 1200 habitaciones al mes y las dejas en 900 pesos. ¿Eh? 1.080.000 pesos. Eso sí, ¿Eh? ¿Y si las dejas en 900? porque es muy barato. ¿Cuánto da ahí? ¿Así de forma rápida? 1 millón. No, 1 millón. 1.080.000. Así nomás de forma rápida. ¿Qué pasa si la dejas en 1200? A ver. 1200. A ver. 1 millón. ¿Qué diferencia va? 1.440.000. Al mes. ¿Eh? Ah, sí, verdad. Échale. Impuesto sobre la renta. Échale. Ajá. ¿Cuánto da? ¿Qué acaba de hacer su compañero y qué le pedí que hiciera? Le dije, ¿para qué nos sirve, entre muchas otras cosas, el potencial de ocupación estándar? No únicamente para determinar costos, sino también para determinar presupuestos de ganancia. La ganancia potencial que tendría al mes, si yo dejara la habitación en 1.200 pesos, pudiera tener 1.200 habitaciones disponibles, es 1.200, perdón, por 1.200, perdón, 1.200 habitaciones por 1.200 pesos, podría ganar al mes 1.440.000 pesos. ¿Menos qué? Eso es lo que vamos a terminar sabiendo nosotros, y para allá vamos. Esa es la pregunta del millón. Bueno, gano 1.440.000, pero hay que quitarle los costos. Lo vamos a analizar la semana que sigue, pero primero vamos aquí. El paso 1 sirve para muchos pasos. Es la única vez que les enseño el paso 1, ¿va? Y vamos a trabajando nosotros el factor del POE. Lo copiaron, ¿verdad? Es muy fácil, que realmente el POE es muy fácil. Es número de habitaciones, días del mes, lo multiplicas y ese resultado del POT, del potencial de ocupación total, lo multiplicas por el factor de ocupación estándar. Y este de aquí, ojo, este de aquí sí tiene un razonamiento. Usualmente ese lo determinamos nosotros de una forma histórica. Si nos apuramos y nos da clase, le entramos a cómo se determina esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Recuerdan el ejercicio de la luz del agua? Es exactamente el mismo con los históricos. Del total de habitaciones que tuve mes a mes, ¿cuánto se fue ocupando? Y sacamos promedios históricos, bla, bla, bla. En este caso yo ocupé 80. Si nos da tiempo, nos vamos aquí. Pero realmente esta es clase de otra manera. ¿Por qué no se los enseño? Porque si aprenden a hacer y entienden el razonamiento de la luz, el del agua, este de aquí está de risa, porque es exactamente lo mismo, pero nada más con cuántas habitaciones se ocuparon en el mes durante el día. Lo vemos después. Pero ahorita nada más para el tema de apresurarnos y acabar esta semana el ejercicio.
Y este 80% lo multiplicamos por el POT y nos da 1200, ¿va? Ok. Puedo borrar. Aquí se termina el paso 1. En este 1200, que es el POE, el porcentaje, el potencial de ocupación estándar. Va. Borro y voy al paso 2. En el paso 2, ¿qué sucede? El paso 2 donde se quiebra, porque empieza a variar un poquito. Paso 2. El paso número 2. En el paso 2 voy a empezar a hacer la distribución de los sueldos, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, en el caso A, voy a tomar el total de sueldos y salarios total de sueldos y salarios de recamaristas. ¿Vale? El total de sueldos y salarios de recamaristas. Voy a tomar para este ejemplo y para diferenciarlo de lo que estábamos explicando ahorita, voy a ponerle una cifra al azar y le voy a poner la siguiente. Voy a ocupar 36.780. Para que lo vayamos haciendo. El total de sueldos y salarios de recamaristas. ¿Qué hice en el ejercicio anterior después? Bueno, con la explicación. Ya tengo el total. ¿Dónde? Hay un factor que necesitamos sacar antes. A ver. Hay que determinarlo. Se llama... Exactamente. Factor de distribución diaria. El factor de distribución diaria. ¿Cómo sucede? Y prácticamente con que calculemos el paso 1, ese es por default. Que es, en este caso, el POE, entre cuántos días del mes, ¿no? 30. Vamos a ocupar la abreviación FDD, es igual a el POE entre 30. Y este de aquí es igual a prácticamente, si lo vemos así de forma rápida, lo hacemos consecutivo. Voy a convertir. ¿Cuánto sería esto? 1200 entre 30. Y esto da igual a... ¿Dónde? 40. ¿Pero 40 qué? Entiendan el número. ¿Son 40 qué? No. El potencial de ocupación estándar son habitaciones. La mañana, yo les digo que yo a donde quiera le quiero poner pesos. Alonso, sí, dime. Sería el porcentaje de lo que compramos. No es un porcentaje en sí. El estándar. Es un factor y son habitaciones, son 40 habitaciones. Exactamente, son factor de distribución diario. El factor de distribución diario es el total de habitaciones que estoy ocupando al día. No ocupo las 50 del ejercicio. En este ejercicio tenía 50. Bueno, para más fácil. Era lo mismo. Pero ojo, porque en unos casos sí ocupas el 1200. Y para esto ocupas el. De ahí que primero saquemos el total. Y de aquí ocupamos el diario, ¿eh? Y este es el diario. Ojo, en este te dio directo, pero no siempre te da igual. Hay que ser cuidadosos con eso. ¿Vale? Habitaciones. ¿Cuál sería entonces el paso C? ¿Dónde? ¿Perdona? Costo de sueldos y salarios. Ya tengo total de sueldos y salarios, pero ¿cómo?
Antes de eso, ¿qué necesito saber? Hay otro dato que quiero saber. Ya tengo el costo total mensual y este total es mensual, ¿eh? Ojo. Cuidadito ahí, este es mensual. ¿Sí o no? ¿Qué? Va de nuevo. Total mensual de recamaristas, ya tengo ese dato, ya tengo el factor de distribución diaria. ¿Qué otro dato me hace falta? Ya los tengo, son 40, ¿no? Ese fue el tema ilustrativo de cuántas habitaciones hace. ¿Perdona? Bueno, sí, pero ¿cómo? Exactamente, ¿qué hago? El paso C es, ¿cómo se llama? Es un nombre un poquito largo, voy a poner aquí. Costo. Y le vamos a de una vez poner para que nos... Diario. Total. De sueldos y salarios de recamaristas. Si yo les pregunto en el examen, que es un par de semanas, ¿cuál es el costo diario total de sueldos, salarios y recamaristas? Lo que tendrían que hacer es dividir la A entre la B. Si lo ven ustedes así, es 36,780 entre 40 habitaciones. ¿Cuánto da esto? Y esto sí es costo, sí va con dinero, va con símbolo de pesos. ¿Cuánto es 30? ¿Estás de acuerdo? No, nada más, ¿no? 36,780 entre 40 da más. Me está fallando a mí para que me cálculo mental. 919.50, exacto. ¿Le cargo este costo total a la habitación? No. Me voy con la distribución y voy con la letra D. ¿Cuál es el que voy a llevar a la habitación? Y voy a ocupar el que no les dije en el caso anterior. Y ese es a que queríamos llegar. El último acrónico que vamos a ocupar nosotros sería el costo integrado diario. Y quiero que entiendan de por qué es integrado. Porque ese es el que se va a ir al costo de la habitación. Se integra al costo de la habitación diario de sueldos y salarios de recamaristas. ¿Entienden? ¿Cómo sucede que se tiene que hacer para este ejercicio, para este caso? Muy sencillo. ¿Cuál es, Carlos? ¿Qué hay que hacer? A ver, échale. ¿Quién quiere sacar el costo integrado diario de sueldos de recamaristas? Para que me entiendan, por habitación. Para que se vaya a la habitación. ¿Qué operación hay que hacer, Alonso? A ver, échale. Dividirlo por días y todo por... ¿Dónde? Los 940. Tengo los 919. ¿Qué le voy a hacer a este 919? No, ya está dividido antes. Vamos a faltar por los días. Sí se divide, pero no entre días. Este de aquí, ¿entre qué se divide? O, si me permiten, para ir en el consecutivo, lo voy a volver a borrar y le voy a ingresar un inciso más. Digo, se lo puedes anexar porque es muy sencillo. Vamos a poner la D y la E para que lo entiendan. Repíteme el inciso costo integrado, ¿qué? Ahí está, para que se lo aprendan. Costo integrado diario de
de salarios de recamaristas. Sí, pero había dicho que eso iba a ser por habitación. ¿Sí? Por habitación. ¿Qué quiere decir? Que es el que vamos a integrar a la habitación. A ver, aquí hay una palabra que no hemos tomado en cuenta, que va a ser el inciso. No pueden voltear al final, pero ¿qué dato me hace falta saber? Total de recamaristas. Ojo, para variar el del ejemplo anterior y de cantidades diferentes. Vamos a pensar que tengo 7 recamaristas. 7 recamaristas. Y si pensamos que este de aquí, la letra E, es igual de dividir la C entre la D, sería igual a 919 pesos. ¿Sí? Punto 50, ¿no? Entre 7, órale, ahí está. ¿Por qué? Porque es una recamarista la que tiene cada habitación, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto da, por favor? El inciso E, ¿cuánto nos da? 100. Punto. 35. Muy bien. ¿Y después qué hacemos? ¿Qué haces después? Ya tienen 231. ¿Qué significan estos 131 pesos? ¿Qué significa? ¿Dónde? Jonathan, ¿qué significan estos 131 pesos? Eso es lo que yo no pagaba. Con eso del costo. Y el monto que se le va a dar la recamaria de la habitación. ¿Dónde? Sí, pero también es eso de acá. Significa que esto es lo que yo estoy pagando, ¿qué? Por las ciertas recamaria. Hagan la operación de reversa para que lo podamos entender. Significa que cada habitación cuesta que le hagan su mantenimiento. Les pregunto, ¿no? ¿Cuesta esto? ¿Dónde? Pero bajo ese entendido lo dividí entre 7 recamaristas que tengo. ¿Entiende? ¿Sí ven a dónde voy? ¿Ya le razonaste? ¿Dónde voy? Significaría hasta aquí significa que cuesta 131 pesos que se limpie cada habitación. ¿Creen que sea correcto ese razonamiento? ¿Por qué no, Carlos? ¿Eh? ¿De dónde salieron esos 131? A ver. Hazle la reversa a la operación. ¿A dónde llegamos? Porque significaría que si cuesta 131 pesos, ¿cuánto es el sueldo y salario de estos? Multiplícalo por 7, ¿qué te da? De forma análoga y paralela, hagan una división rápida con su calculadora celular todos así. 36,780 entre 7 personas y en promedio, ¿cuánto gana cada persona? Aquí está. El total de sueldos y salarios. ¿Cuánto gana cada persona? En promedio. Puede que uno gane más, puede que otro gane menos. Es lo que gana cada persona. ¿Sí?
¿Sí o no? Ok. Esos 5.164 es mensual. Pensémoslo en ¿cuántos días tiene el mes? entre 30. Entre los 30 días del mes o solamente los 175.14, ¿qué? ¿Qué? Pero ¿por qué no tenemos todo el mes? Diario, ¿no? ¿Y por qué no son iguales estos 131? Estamos contando todo el mes completo. Sí, digo, para tema de costo, a mí me cuesta pagarle trabajo en los 7 días, ¿no? Y al mes de pago lo mismo. ¿Entiende, Alonso? Ahora, ¿por qué? ¿Cuánto les da repetir una vez más? ¿130 y qué? 175, perdón. Y a cada 131. Tiene dividido entre las ¿Vale? De esos 130, ¿cuántas habitaciones puede hacer él? 12. Pensemos que 12, ¿no? ¿Cuánto es? 14.59. ¿Y por qué es distinto este? Empiezan a entender hacia dónde iba la pregunta. ¿Por qué dio diferente? A ver, razónenle 3 segunditos por ahí. Tuve el total de sueldos y salarios y lo dividí entre el total de habitaciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Me dio esto. ¿Dónde está el tema? ¿Ya lo vieron? ¿A dónde da? ¿A dónde da? Creo que razón en el último paso. Porque no le voy a agregar a cada habitación 131 pesos. Me falta el inciso F. ¿Ese qué? Está muy sencillo. ¿Por qué? Imagínense, porque si me quedo aquí, significa que tengo que dividir o sumarle a la habitación a los 255 pesos, tendría que sumarle 131 pesos. Y no es así. Me falta el inciso F. ¿Cuál es el? Quiero que lo vean todos. Bueno, no es diferente porque en el primero, para que no hiciera eso, dividimos el número de habitaciones. Y ahorita me comentas lo dividimos entre el número de habitaciones. Dividimos primero el total para saber cuánto nos cuesta de acá. ¿Qué nos falta entonces? A ver, sí, vamos bien. Más bien, más bien. ¿Qué? No, más bien. Sobrecargado. Sí. Voy a dejar a uno de los compañeros que están en el mixto ahorita ya haya dilucidado la respuesta. ¿Dónde estaría? ¿Qué es? Échenle, rápido, así. El inciso F. Falta el último. ¿Cuál era la última que nos faltaba sacar? ¿Cómo se llamaba? Costo de salarios diarios por campaña. ¿Qué es el que vamos a integrar? Ese aquí es el integrado. ¿Cuál es el que vamos a cobrarle a la habitación? ¿Dónde va? El inciso F. ¿Dónde está? No son 131. Quiero que entiendan que no son 131. Hay que dividirlo entre otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Ya dividiste el total de los sueldos salarios entre el total del potencial de habitaciones que podría ser, pero no coincidiría tanto ahí. Entre 40. Ya está aquí el factor de 40. Es que eso no. Esa que me parecía diferente. No, sí, ya le agregué un inciso más para poderlo voltear entre el total de recamaristas, pero realmente quiero que entiendan que hay otro momento antes de esto, hay un momento aquí que va para llegar al inciso F que no podemos perder de vista. Que no vayan a cometer el error ustedes en sus hoteles al momento de distribuir el costo de querer integrar este 131. La letra F, ¿cuál es? La pregunta es, o la respuesta, disculpen, es el total de días. $131 entre 30. Analicen el caso anterior. ¿Dónde? 131. Sí. Nos quedamos. Espérenme, a ver. ¿Puedo borrar esto de aquí? Es que no lo quiero borrar porque tengo muy poquito espacio. No me gusta este que está bastante pequeño.
No, porque no se alcanza a ver, pero a ver. ¿A dónde vamos para que puedan hacer la tarea? ¿Y a qué nos referimos? Estos 131 pesos no es el total. ¿Por qué? Porque es lo que me cuesta por cada recamarista. Una recamarista es lo que puede hacer. ¿Ok? El inciso F estaría ¿en dónde? En la capacidad de cada recamarista por habitación. Y nos llevaría el inciso F. ¿Dónde está? Lo hicimos en el anterior. Nos daba 3 y cachito, pues. Era lo del seguro. No, así ya lo habíamos determinado. Ya va incluido ahí. Sí, ya van esos 36,000. Hubo por ahí algo que hicimos en el razonamiento del ejercicio que nos daba 360, no 131. Y nos daba 3 pesos con 60. Lo que salía, lo dividíamos entre las recamaristas. Ahí está ya lo que me salió, ¿no? Había otra cosa. Entre las habitaciones. ¿Cuál? 40. Ya lo tengo aquí, ¿no? Pero, esas 10 son las 3 puntos. Es que como que son hicimos diferentes primero que Porque el primero era. otro era 40, cuando hicimos eso, entre el número de habitaciones y nos salían 3 puntos. Ajá. Y ahorita ya hicimos todo, hicimos como que Lo hicimos más extenso. Aquí estamos 40. Quiero que vean acá. El total son 915. El total de recamaristas. Y si lo divido, ¿cuánto me cuesta por cada recamarista? Esto es lo que me cuesta por cada recamarista. Pero no es el de la habitación. Es lo que quiero que vean. Se termina, ¿no? ¿Eh? Aquí la pregunta yo les dije, o lo hacen entre 30 y ¿qué te daría? Y si lo haces entre ¿cuántas habitaciones hace cada recamarista? ¿Eh? No quiero que me digan, no se los quiero dar así tan de lleno, para que lo razonen. Me voy a la letra F ya para terminar la clase. La letra F, o el inciso F, va a ser esta cantidad entre la capacidad de cada recamarista por día. ¿Cuántos son? Este entre 12 a 12, por favor. 10 pesos, ¿no? 10 puntos. Ahí está. Antes del inciso F, ¿cómo? El inciso F, y voy a borrar este de aquí nada más de forma rápida. El inciso F es, vamos a distribuir, así, aquí sí va a ser el costo integral. Va a ser capacidad de la recamarista entre el inciso, no, perdón, al revés. Es el inciso D, entre la capacidad de la recamarista, en este caso 131.35, entre cuántas habitaciones puede hacer cada recamarista. Este de aquí es el costo del trabajo de cada recamarista. ¿Cuántas habitaciones puede hacer? 12. 131 entre 12. Me da a ¿cuánto? 10 punto qué, profe? 10.94. 9,4. Eso. Ahora sí, este 10.94 se suma a los 255 de la habitación que costaba acá arriba. ¿Se entendió? 255. ¿No era más fácil el pasado? ¿Eh? ¿No era más fácil el pasado? Lo que pasa es que yo les dije, en el pasado es cuando todos ganan lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando no ganan lo mismo? Entonces ahí es donde nos cambia la jugada, porque como no ganan lo mismo, tienes que distribuirlo para que sea de forma uniforme a todas las habitaciones. ¿Ya pueden hacer la tarea? Les voy a dar yo todos los elementos para que ustedes lo determinen. ¿Sale? ¿Qué pasó?